Bueno, hermanos, vamos a pasar ahora al banquete, que es la palabra. Hace 2 semanas yo empecé con una serie que está enfocada en aprender a defender nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, aquí dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Aprender a defender la fe de forma racional y bíblica. Creo que aquí todos han escuchado. Yo no creo en la existencia de Dios. No hay Dios. No podemos perder la oportunidad de traer luz. Aquel que lo dice, que lo expresa, presentar defensa con mansedumbre, llevar a la gente a la verdad con respeto. No debemos perder esa oportunidad. Personas así necesitan argumentos sólidos, necesitan razones lógicas y sabiduría por parte nuestra de la forma como vamos a defender esa verdad de la existencia de Dios. No podemos ser tan simplistas en un concepto tan amplio que marca la vida de cualquier ser humano. El diálogo que se desprende de esto, de esa defensa que estamos haciendo, tiene como meta conducirnos a la verdad. No es ganar el debate. Y cada vez que tú tengas oportunidad de compartirle a alguien un concepto, cualquiera que sea, vamos a ver muchísimos en esta serie. Acuérdate, este diálogo tiene como meta ganar a este amigo, a este pariente, a este hijo, a este esposo. No entrar en controversia. Los cristianos conocemos las bendiciones que se desprenden de haber creído que Dios sí existe. Pero también hay un aspecto que conocemos, que es aterrador. Las terribles consecuencias que tendrán aquellos que deciden no creer en Dios. Eso nos impulsa a orar, a interceder por esas vidas, a hablarles y aclarar los conceptos, porque las consecuencias son terribles para aquel que parte sin Dios. Así que el cristiano es consciente de que todos los que adoptan el ateísmo se están deslizando. Va caminando, está vivo, está funcionando en este mundo, pero en el aspecto espiritual se está deslizando hacia una eternidad sin Dios. Y eso es terrible. Dios está extendiendo oportunidad, cada día tiene oportunidad para el que no lo tiene, pero aquel que no lo tiene y que se niega a creer en la existencia de Dios, se está deslizando hacia una eternidad sin Dios. La vida no termina aquí, como dicen muchos, ¿no? Pero está la iglesia de Cristo para levantar y para dar luz a aquel que tiene ese concepto. Así que nuestro deber es hacerles ver que no hay un solo argumento creíble que sostenga que Dios no existe. Y esto es maravilloso, pero tenemos que conocer cuáles son esos argumentos para mostrarle las evidencias por qué Dios existe. Para que el Espíritu Santo haga una obra y vea que Dios es real y que Dios le ama y que Dios envió a su Hijo a buscarlo. ¿Dónde está contenida nuestra verdad? En la palabra de Dios. Y vamos a expresarlo desde ese punto de vista. Ellos no tienen argumentos, pero el mismo Dios sí ha dejado y las formas de saber cómo Él se ha revelado a este mundo. Yo les voy a recordar en esta mañana las que hay. Una de las primeras para los que anotan es la majestuosidad, la belleza de su creación. Se conoce como la revelación natural, la majestuosidad de su creación. Vamos al Salmo 19, 1, 6. Todos han traído Biblia, ¿no? Salmo 19, 1 al 6. Es hermoso este salmo, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido, sin palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso para correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al extremo. Nada puede ocultarse de su calor.
Esta es una pequeña demostración. Hay muchos más versículos que hablan de Job, especialmente hay muchas descripciones de lo que es la creación de Dios. Cuando vemos la creación, aunque no nos hayan hablado de Dios, tenemos que entender que hay un Dios. Cada aspecto de la creación sí o sí lleva a pensar que existe un arquitecto todopoderoso. Cuando tú ves la creación, todo es tan sincronizado, tan perfecto. Si nos paramos a ver y a examinar cada detalle, grande o pequeño, vamos a hallar a Dios en ello. Vamos a hallar que no somos el resultado de una explosión, como se enseña, especialmente en los colegios, ¿no? No somos el resultado de eso, somos el resultado de un arquitecto todopoderoso que hizo la creación. La creación revela la inmensa sabiduría de Dios. Y esos son los argumentos con los que tú tienes que presentarte. La nada no puede crear. Hay un arquitecto creador todopoderoso que se llama Dios y que existe, que ha creado todo. El mundo vive en un corre-corre y no es capaz de pararse a quitar su corazón y ver a Dios en cada detalle. Nosotros ya sabemos que Dios existe, nos permite alabar. Cuando tú sales y tienes un día esplendoroso, no solamente di qué bueno está el día, di gracias Señor por este día. Y si llueve, no digamos qué día tan chungo, digamos gracias Señor por la lluvia, porque también la lluvia se necesita. Aprendamos que cada aspecto de la creación debe ser también una oportunidad para nosotros, los que sí sabemos que Dios existe, para alabar. Hay una segunda forma como Dios se ha revelado al hombre y como quiere que el hombre llegue a él, las escrituras. ¿Cuántos decimos amén? Amén. La palabra, la Biblia, como tú quieras llamarla, las escrituras. Esta es conocida como la revelación especial. Dice el mismo salmo que estamos leyendo, si ustedes desplazan su mirada hacia abajo, en el versículo 7 y 10 dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel. Las escrituras son una forma como Dios también revela su existencia, para que nosotros tengamos una idea completa de Dios. Hay ministerios donde se reparten Biblias por todas partes del mundo, porque la palabra es una evidencia que va a traer convicción a esa persona de que sí hay un Dios. También Dios ha escogido revelarse a través de los milagros. Qué maravilloso hacer eso. ¿Cómo se le apareció Dios a Moisés? A través de una zarza. Dios se presentó a través de esa zarza, ardiendo, era la presencia de Dios. A Abraham también se le apareció. Aquellos tres que llegaron, que les preparó el cabrito, aunque aparecieron tres después, hace énfasis en uno. Era el Cristo encarnado, Dios. A Daniel se le presentó en sueño, en misiones. A través de los milagros, Dios también se revela. ¿Cuántas vidas han llegado a través de un milagro de sanidad también? Ven que Dios existe. Los médicos los han desahuciado, dicen, no hay esperanza para ti, te queda tanto tiempo de vida. Pero Dios, a través de un milagro, se revela al corazón de esa persona. Amén. ¿Conocemos casos así? Los conocemos. También Dios se revela a través de una visión. ¿Cómo pudo Daniel descifrar el sueño de Nabucodonosor? ¿Cómo lo pudo hacer? A través de una visión le mostró, le reveló lo que pasaba. Algo muy importante en ese momento. ¿Cómo se reveló al pueblo en esa travesía del desierto? A través de la nube. La revelación máxima, ¿cuál es? Jesucristo es la revelación máxima de la existencia de Dios. Es su máxima expresión. Jesucristo vino a mostrarnos a Dios. Él es la esencia, Él es Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era ¿quién? Dios. Jesucristo es Dios, columna vertebral de la fe. En el verso 14 de la misma cita de Juan, capítulo 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es Dios, el Dios encarnado. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Como dice Colosenses 2:9,
El Dios encarnado no solamente vino, se presentó, sanó, salvó, dijo yo me voy y ahora ustedes serán mi templo. Habitaré en ustedes. Cuando nosotros vamos a defender la fe, tenemos que tener estas herramientas. No podemos decir, sí, existe, es real. Dame argumentos, te va a decir el ateo, dame argumentos, porque tú consideras que es real. ¿Lo podemos explicar? Tenemos que ahondar en el conocimiento de Dios para poder dar razonamientos reales. Nuestra fe es una fe ciega, es una fe que comprende todos estos conceptos para poderlos explicar. Él se revela a través de la ciencia, a través de la historia, a través de la arqueología. Todos estos aspectos dicen, Dios existe, Él es real. Y hay un aspecto muy importante para la evidencia de Dios. Dentro de todas las evidencias está la nuestra, la experiencia personal con Dios. A mí no me han contado que Dios existe. Yo tengo una experiencia personal con Dios y he llegado a conocerle, a entenderle de manera personal. No podemos hablar de nadie si no lo conocemos. Dentro de todas las evidencias está la nuestra. Está la nuestra y esa es poderosa, porque esa es la que testifica, la que habla, la que hace de embajada para otro. Entonces tenemos que presentarle nuestra experiencia personal. Aquellos que realmente desean tener una mente abierta para escuchar y que quieren buscar la verdad, quiere saber, aún el mismo ateo tiene interés de despejar sus dudas. Entonces, cada evidencia, cada cosa que va descubriendo, le llevará a descubrir la evidencia de que Dios es real. Cada argumento que se va presentando, así que camina sin Dios y que dice Dios no existe, se va a ir aclarando. Y cada evidencia lo que va a hacer es que lo va a llevar siempre a Dios. No hay otra respuesta. Lo sabemos los cristianos, pero aquel que está ciego, que no entiende, no lo sabe, hermanos. Y nosotros estamos en el deber de traerle claridad. Es cierto que también habrá muchos que no, a pesar de que tú les muestres todas las evidencias, van a decir, no, no creo en Dios. También te vas a encontrar con ella. Pero nuestra responsabilidad es hacer defensa y traer claridad. Por compasión, por deber, porque para eso está la iglesia de Cristo aquí. No solamente está para venir y sentarnos el domingo a escuchar una palabra. La iglesia de Cristo está para capacitarse e ir y hacer discípulos allá afuera con tus discípulos inmediatos, tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. No perder ninguna oportunidad para traer luz en cada aspecto y en cada duda que tengan ellos. Hay algunos que van a decidir no creer. ¿Cuál es la razón detrás de eso? Salmo 14:1 dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que esa expresión de necio no está hablando de falta de inteligencia. No es por la falta de evidencias porque se las mostramos. La verdadera razón por la que ellos deciden no creer es porque rechazan lo que Dios pide, instrucciones morales. Rechazan el deseo de vivir bajo las instrucciones de Dios y quieren seguir sin ningún tipo de restricción moral. La persona lo ha entendido, pero dice, yo decido seguir sin Dios, porque no quiero someterme a las restricciones morales que esa decisión implica. Sencillamente deciden no creer, porque no quieren someterse a los preceptos de Dios, porque la fe y el creer en Dios no solamente decir yo creo, es que todo lo que Dios nos ha dicho, nosotros caminemos en eso. Eso es la obediencia. No nos basta con creer y mostrar evidencias. Es muy importante en nuestra vida. Tenemos responsabilidad porque hemos decidido creer en la verdad. Apocalipsis 21:8 dice, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Se dan cuenta? ¿Quién encabeza la lista? Los incrédulos. ¿El peor pecado cuál es? No creer en Dios. Para el ateo, que quiere decir también para el incrédulo, no habrá punto de retorno. Estamos en esta vida, no sabemos el día que Dios nos llama. Para aquel ateo que posiblemente dijo, yo creo en la reencarnación,
Porque hay muchos que dicen, sí no creen en Dios, pero creen en la reencarnación. No hay punto de retorno. Y esto es lo complicado y lo peligroso. No habrá para él más oportunidad. Una vez parta de esta tierra, no hay más oportunidad. No hay purgatorio, no hay reencarnación. No hay otra oportunidad. No podrá rectificar el pecado de negar la existencia de Dios. Ahí sí serán conscientes de que Dios sí existe. Y ver esa realidad, cuando ya no hay oportunidad, cuando no hay punto de retorno, eso debe ser terrible. Se dice que en el infierno no hay ateos, porque una vez llegue la muerte, inmediatamente se van a enfrentar con la realidad espiritual. Va a haber conciencia de qué significa el morir. Para nosotros es una bendición, porque la muerte es ganancia, pero para el que ha decidido no creer, aterrador. Entonces, será demasiado tarde. Y si tú tienes a alguien que no es cristiano, que ha resistido a la existencia de Dios, clama por esa vida. Ora, ayuna, dale testimonio, muéstrale a Cristo con tu vida, muéstrale las evidencias, porque no hay punto de retorno. No hay punto de retorno. En esa condición, cuando ya estén en la otra dimensión, allí, en la condenación, comprenderán que la existencia de Dios no era un desorden mental que causaba la invalidación del intelecto. ¿Saben quién dijo esto? Carlos Marx. Él decía que la existencia de Dios era un desorden que causaba la invalidación del intelecto, es decir, que no nos daba la capacidad ni siquiera de pensar ni de razonar. La fe va de la mano de la razón, del entendimiento. Nuestra fe no es ciega. Nosotros comprendemos la fe. En esa condición se darán cuenta que los cristianos no eran personas delirantes, y que su posición con respecto a la verdad de la existencia de Dios era injustificable. ¿Saben quién decía esto? El famoso Sigmund Freud, el padre de la psicoanálisis. Ellos se darán cuenta que no era verdad que la fe equivalía a negarse a conocer lo verdadero. Eso lo decía Friedrich Nietzsche, otro filósofo. Negarse a conocer lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero? La verdad es Dios. Estos filósofos tan nombrados, porque son muy nombrados, ya no están, pero sus enseñanzas sí dejaron una huella en la sociedad. Sus enseñanzas completamente antibíblicas, anti Dios, sí quedaron en el pensamiento de muchos. Cuando tú te acercas a personas que se documentan, se alimentan de todo este tipo de filosofías, te vas a encontrar con todos estos tipos de argumentos. ¿Cómo los vamos a defender? Ahí es donde cada cristiano debe impugnar, debe rebatir esas ideas absurdas que a la final van a llevar a la gente a la condenación. Porque si cualquiera cree esto como la columna vertebral de su vida y cree esta mentira diabólica, pues se va a perder, se va a perder. Vamos a impugnar, vamos a rebatir ese argumento antibíblico, no para ganar el debate. El propósito es que lleguen a Cristo. Ese es el propósito de la defensa de nuestra fe. Ganar una vida para Dios, una vida que va camino y se está deslizando hacia una eternidad sin Dios. Estemos preparados para defender la fe que otros demandan de nosotros, la razón. ¿Cuáles son tus razones de fe? ¿Por qué tú crees en esto? ¿Por qué crees en aquello? Y eso es lo que también usa el Espíritu Santo para traer convicción de juicio y de pecado. Dios quiere evitar ese juicio, eso lo tenemos claro. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de oportunidad. Y gracias a Dios que nosotros, yo no sé cuándo ustedes pudieron ser afectados por enseñanzas como estas. Pero hay mucha gente afectada. Y si no son por estas, puede ser por otras ideas que nosotros tenemos de la vida, de la existencia del hombre, de la existencia de Dios. Pueden ser muchas, hay muchísimas cosas. Porque el enemigo se ha encargado de crear todo este tipo de filosofías. ¿Para qué? Para que la gente no llegue a Dios. ¿Qué decimos de la religión? La religión como tal es un medio orquestado por el enemigo para que la gente no llegue. Porque nosotros no tenemos una religión. Nosotros tenemos una relación personal con Cristo.
Dios quiere evitarles el juicio. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso Él ha ofrecido el camino de salvación. El camino de salvación a través de ¿quién? De Cristo. Por eso no nos convirtamos en Dios. No juzguemos, ayudemos, traigamos claridad a aquel que lo demanda. Dios ya vio la película de esta humanidad. Ya la vio porque Él es omnisciente, todo lo conoce. Envió a su Hijo como un acto de gracia, de misericordia. Lo envió precisamente para que haya una salida para el hombre separado de Dios y que tenga una oportunidad. Dios es amor y es justo. No se puede separar un concepto del otro. Como cristianos estamos en el deber de adentrarnos de manera íntegra en el estudio de la existencia del Dios eterno y creador. Solo de esta manera se podrá presentar defensa de manera racional y convincente. La idea es persuadir a que crean, a que sean salvos. Así que solo así se podrá responder, sí, Dios existe. E ir un poco más allá, con argumentos, con evidencias. El eterno Dios, el que no tiene principio ni fin. Dios no fue creado, Dios existe. Siempre ha sido un concepto que se escapa un poco de nuestra capacidad, pero Él existe. A Dios nadie lo creó, al verbo nadie lo creó. Estaba en el principio, era el verbo y el verbo era con Dios, siempre han existido. Así que Dios creó todo. Todo lo creó Dios. Todo ha tenido un comienzo. Veremos también cómo fue el comienzo del universo. Todo tuvo un comienzo. Menos Dios. Menos Dios. Isaías 66:1 dice, 2, perdón. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. La mano de Dios hizo todo. No se hizo a Él porque siempre ha existido. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El ateo muchas veces le falta humildad. Está ensimismado en sus propios razonamientos ilógicos y por eso es que también la palabra no penetra. Pero dice que Él va a mirar con agrado a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Cuando reconocemos que Él fue el que hizo todo. Todo existe, tuvo un comienzo menos Dios. Amén. Él es el eterno y existe por sí mismo. Y nosotros no podemos existir sin Él. Nada existiría. Nada existiría sin Él. Y gracias a Dios que nuestra existencia hoy está firme, mirando que Dios existe, que sí que existe, es real. Así que el hombre que niega la existencia de Dios tiene muchos espacios en blanco. Porque Dios ha dejado una impronta de su existencia. La misma conciencia hace que el hombre se cuestione la existencia de Dios. Y de su propia existencia, que también le hace llegar a Dios. Así que hay muchos espacios vacíos, blancos, en la vida del que no cree en Dios. ¿Por qué quedan esos espacios en blanco en el que niega la existencia de Dios? Porque no tiene argumentos razonables que lo llenen. Cuando llegamos a los caminos del Señor, cada espacio vacío se fue llenando con el conocimiento de la palabra, con el conocimiento de Él, entendiendo por qué esto, por qué lo otro, encajándolo. Es como un puzzle que vamos armando y vamos entendiendo. Tú puedes llegar 40, 50 años en el Señor. Dios es insondable. Siempre habrá algo nuevo para aprenderte, para conocer de Él. Y nuestro interés debe estar anclado ahí. Señor, quiero más de ti. Quiero conocerte más. Porque en la medida que nosotros conocemos la persona de Dios, aunque Él es espíritu, entonces nuestra fe crece. Nuestra mente está ocupada en eso. Vamos a entender lo que nos pasa, porque entendemos y conocemos a Dios.
nosotros tenemos un escenario perfecto para llenar esos espacios a través de las evidencias y traerles luz. Dios nos ha puesto a nosotros, somos sus embajadores, instrumentos para hablar. Tengamos en cuenta eso, que no basta con que digamos, yo ya creí que tú existes, eres real, sino que nuestro corazón se despierte con pasión, que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé las formas para llegar a aquel que tiene esos espacios vacíos y poderles suplir, no de una manera impositiva. Hay tantas formas de poder presentar a Cristo y la más eficaz es tu vida, es tu vida. Porque tu vida, si está de verdad centrada, va a hablarle a aquel que no cree de que sí existe, de que Dios es un Dios que cambia, que trae renuevo. Tenemos que estar atentos a esa persona. No pierdas la oportunidad. Si alguien expresa que no cree, párate, escúchalo y tráele claridad. Entrénate en la palabra, entrénate en el conocimiento de Dios, porque hay un mundo que se está perdiendo. ¿Cuántos tienen familia en conversa? Te están deslizando hacia una eternidad sin Dios. ¿Cuántos tienen familia tibia? Te están deslizando hacia una eternidad sin Dios. Así que nuestro deber es estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Cierre sus ojos, vamos a ver.